Es una coyuntura crítica para la política y es un momento en el cual vendría bien sentarse a dialogar. Pero no. Acá se habla todo a través de cartas, cartas cruzadas entre sectores incluso de la misma coalición, de la misma fuerza interna. Lo contaba Luisícoff hace un ratito, hubo cartas opositoras también, estuvo la de Macri el domingo, apareció la de intelectuales albertistas la semana pasada. Yo sé que esto está muy lejos de la preocupación cotidiana y no porque subestime al querido o querida televidente, es algo que me da la sensación de que transcurre solo en Palacio. Sin embargo, ayer a la noche se conoció un texto de intelectuales kirchneristas, en este caso respondiéndoles a los albertistas, que metió el dedo en una llaga, la llaga de la moderación, la llaga de lo posible, y cuestionó muy fuertemente este valor que hoy el presidente, por una radio, en un reportaje con Roberto Navarro, dijo es su principal activo, la moderación. Bueno, a estos intelectuales que firmaron ayer, Roberto Salvarezza, ex ministro del propio Alberto Fernández, Teresa Parodi, ex ministra en la época de Cristina Fernández de Kirchner, un grupo en general de intelectuales afines a Cristina, bueno, para ellos no es un activo, claramente. Fíjense ustedes este pasaje, es una carta larga, pero fíjense, compartamos este pasaje. El dilema que se presenta entonces es que cuando se pretende hablarles a todos, se termina hablándole a nadie. Cuando se pretende no pelearse con nadie, se termina peleando con todos. El conflicto existe. No asumirlo, lejos de ampliar la base de sustentación, diluye a los que no lo protagonizan en la nada política. Ahora sigo con el resto, pero fíjate vos si no pasó recién en la entrevista con Gustavo Idígoras acá. Ustedes vieron que él no está contento con la decisión que tomó el gobierno. Gustavo Idígoras, representante de la industria aceitera y sojera exportadora, o sea, de esas 10 empresas, él dijo 14, de las más poderosas que concentran 1/3 de las exportaciones argentinas. Bueno, ellos quedaron enojados porque subieron 2 puntos las retenciones a los subproductos. En el campo quedaron enojados también los productores porque dicen las industrias nos van a bajar ahora el precio que nos pagan a nosotros. Y en las panaderías, tanto el panadero como el cliente quedaron enojados porque el pan valía 230 mangos y ahora vale 350. Entonces, esta idea de no pelearse con nadie y terminar peleándose con todos es una idea muy concreta, que acá, por supuesto, utilizan para amonestar al presidente en nombre de la que consideran tiene la mayoría accionaria del Frente de Todos. ¿Qué es lo que dicen? Que la unidad se resuelve reponiendo el origen y el sujeto destinatario de la unidad. No se soluciona con una apelación a la reducción de la intensidad, es decir, a la moderación. Lo que están diciendo es no le pidan al kirchnerismo que se modere, sino que asuman ustedes que son representantes de un mandato no solo de moderación. Ahí para mí hay algo de razón, porque ahora van a ver por qué no creo que haya toda la razón, pero hay algo de razón en que hasta ahora el gobierno fue todo moderación. No hubo episodios de audacia ni de imaginación política. Cuando, por ejemplo, una de estas 10 empresas estuvo a punto de ser estatizada porque les debía 300 millones de dólares al Banco Nación, dieron marcha atrás. Y hoy podría ser muy útil y sin embargo sigue en manos de la familia que la fundió y que le dejó ese pagadiós al Banco Nación, dicho sea de paso, aportantes de campaña de Macri. Pero el problema es que en el kirchnerismo tampoco en este tiempo hicieron más que reprocharle a Alberto Fernández esa moderación y esa falta de audacia política. ¿Por qué? Porque como dijo hoy el presidente es uno solo y es el que toma las decisiones, no es un órgano colegiado. Fíjate lo que dijo esta mañana Alberto Fernández en esta entrevista con Roberto Navarro, donde dijo el presidente soy yo. Nosotros debemos estar unidos porque lo que no podemos permitir que vuelvan a enterar en la Argentina, los que gobernaron, dejaron la deuda que dejaron, los que bajaron, deterioraron el ingreso, como acabo de decir, 20 puntos en términos de otro año, no podemos dejar que esas políticas vuelvan. No debemos dejar. Y por lo tanto la unidad para mí es absolutamente necesaria.
Ahora, es evidente que no tenemos miradas parecidas en algunas cosas. También es evidente que cuando me propusieron que me hiciera cargo de esto, yo sabía que iba a tener que tomar decisiones, esperaba que las decisiones me acompañen, pero no todos me acompañaban. Y bueno, yo respeto eso, ¿eh? Yo respeto eso, pero las decisiones las voy a tomar yo. El contraste del que tomaron nota muchos kirchneristas, y no solo dirigentes, sino también en el llano, estos simpatizantes que están diciendo, ¿qué pasa? El contraste es entre lo que dice el presidente que va a hacer con Cristina, con su vicepresidenta, a ella le dice, las decisiones las voy a tomar yo, y lo que va a hacer con el poder real, que, entre otras cosas, no quiere que se vean afectados sus intereses. Con ellos dijo, voy a acordar. Ese contraste entre el voy a acordar con los empresarios y me voy a imponer a los sectores díscolos, aunque sean minoritarios hoy en cantidad de dirigentes dentro del gobierno, es algo que preanuncia para mí nuevas tempestades. Pero ojo, las tempestades no son una cuestión de chismografía o de que no se hablen porque no tienen afinidad personal. Si no tomamos en cuenta los intereses detrás de cada uno de los dos, le erramos al vizcachazo. Lo leemos como si fuera una novela de la tarde. Hace un rato les decía, Juliana Di Tulio, senadora que al lado se sienta de Cristina Fernández de Kirchner, le respondió al presidente. Me dijo esto en la radio, en Radio con Vos, hace un ratito. El poder no pelea con buenos modales, nunca. Y la verdad es que por más que el presidente quiera y le guste y su estilo, sea fiel a su estilo, que a mí me parece que está bien que sea fiel a su estilo, me parece perfecto. Lo que pasa es que en la historia de la Argentina, cada vez que hubo buenos modales, bueno, siempre te contestan con el bolsillo, diría un ex ministro de Economía, ¿no? Que no era de nuestro partido. Bueno, esta cita de Juan Carlos Pugliese, ministro de Economía de Alfonsín, no podría ser más inoportuna. Primero porque hay mucha gente que está pensando que esta inflación se puede convertir en una hiper, como la de aquel momento de 1989. Pero además, porque ese ministro cayó. Ese ministro efectivamente dijo, yo les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Lo que vino después fue más ajuste. Y entonces ahí uno tiene que empezar a pensar y a sopesar. Hoy, con la entrevista de Alberto Fernández con Roberto Navarro, yo recibí en este celular un par de mensajes de ejecutivos de empresas que me decían, ahora sí nace el albertismo. Ahora sí nace el albertismo. Lo decían en contraposición al kirchnerismo. Como diciendo, si el presidente se empodera ahora, cosa que se negó a hacer hasta ahora, vamos a tener una senda de razonabilidad económica hasta las elecciones de 2023, tuteladas por el Fondo Monetario. Bueno, esos intereses están muy claros. Yo no digo que guíen al presidente esos intereses, pero sí digo que detrás de cada una de las posiciones existen. El kirchnerismo, si perdió peso en esta discusión, es porque también perdió esa base de sustentación en los intereses. Lo que lo compensa, a veces, la enemistad con los intereses más concentrados, es el caudal de votos. Y eso es lo que se perdió en septiembre y en noviembre del año pasado. 4,5 millones de votos que dijeron, por H o por B, yo no estoy acá para enfrentar a esos intereses. Digo, no es una cuestión solamente de que se llevan mal. Hay que tratar de salir de esa novela y tratar de entender lo que nos está pasando, porque en el medio está nuestro bolsillo. Y la inacción, como dice la carta, me parece a mí muy correctamente, la inacción también es una forma de acción. Se puede gobernar por la acción o por omisión. Y cuando sube, como subieron los alimentos, 7,5% en un mes, el mes pasado, y la omisión empieza a ser bastante problemática.